Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 11, Mazmorra 4. Después de casi una hora de combate continuo en el segundo piso, la acumulación de Celia llegó a un punto crítico. Kael acababa de terminar una brutal escaramuza con un grupo de kobolds particularmente agresivo, su brazo palpitaba por un golpe desviado. Cuando el último se disolvió, el familiar dolor abrasador estalló en su pecho, mucho más intenso que antes. Renacimiento carmesí activado. Se tambaleó y cayó de rodillas, mordiéndose con fuerza el labio hasta sentir el sabor de la sangre. Todo su cuerpo se convulsionó violentamente y su visión destellaba en rojo y negro. Sentía como si una fuerza invisible y maliciosa estuviera desmenuzando y remodelando su propio esqueleto. Cada nervio gritaba. El sudor corría a raudales por su cuerpo, empapando su armadura de cuero. Apretó la cara contra la piedra fría y húmeda, intentando amortiguar los gemidos ásperos y animales que amenazaban con escapar. La agonía duró más esta vez, extendiéndose por lo que pareció una eternidad, desgarrando los límites de su cordura. Luego, de repente, cesó. Kael yacía allí, tendido en el suelo, jadeando en busca de aire, con el pecho agitado y los músculos temblando incontrolablemente. El silencio que siguió era pesado, profundo, casi tangible. Se levantó lentamente, con las extremidades rígidas, pero innegablemente más fuertes. Un poder profundo y resonante vibraba bajo su piel, una quietud pesada que hablaba de un poder recién adquirido. Sus sentidos se sentían más agudos, sus movimientos más fluidos, su agarre en la espada increíblemente firme, imbuido de un poder latente. Sintió el recuerdo fantasma de sus huesos reformándose y de sus tendones tensándose. Fue una transformación aterradora y estimulante. Maldita sea, susurró, pasándose una mano temblorosa por la cara, con voz ronca. Eso fue algo. Reunió las piedras mágicas dispersas, sus movimientos aún un poco rígidos por la reciente experiencia. El pasadizo delante se abría a una zona más amplia y abierta, insinuando el siguiente estrato. Caminó hacia allí con pasos firmes, notando un tenue resplandor dorado que irradiaba desde más abajo, señalando la entrada al tercer piso. Subió al tercer piso. La atmósfera era sutilmente diferente. Los cristales de color azul pálido brillaban con un tono más profundo, casi violeta. El aire zumbaba con una energía más intensa y penetrante, una presión palpable que insinuaba peligros mayores. Los pasajes eran más anchos, más laberínticos, llenos de formaciones rocosas irregulares y sombras más profundas. Los monstruos eran más grandes, más agresivos. Vio grupos de guerreros kobold, con pieles más duras y armas toscas pero efectivas, y lagartos de mazmorra acechando en las grietas más altas, listos para asaltar. Kael se movió con propósito, con sus sentidos agudizados. Se encontró con una patrulla de 3 guerreros kobold armados con espadas cortas oxidadas y escudos rudimentarios. Gruñeron y atacaron de manera coordinada. Kael los enfrentó de frente. Paró el golpe aéreo del primer guerrero con un ruido metálico, el impacto sacudió su brazo y activó su Bladebond. Su contraataque fue veloz, un barrido bajo que derribó al enemigo. Mientras tropezaba, Kael clavó su espada en su cuello expuesto. Se disolvió. Los 2 restantes lo presionaron, uno atacando bajo y el otro apuntando a su cabeza. Esquivó el golpe bajo, la hoja le arañó el muslo acorazado.
Giró bajo el golpe aéreo y llevó su codo hacia la mandíbula del segundo guerrero, haciéndolo tambalear. Su espada destelló en una estocada precisa al corazón. Peleaba con eficacia fría y distante. Cada movimiento estaba calculado, cada contraataque fluido, perfeccionado por el dolor constante y las exigencias de sus habilidades malditas. Cuanto más luchaba, más gritaba su cuerpo y más poderoso se volvía. Quedó atrapado en un ciclo brutal de agonía y crecimiento. Un lagarto de mazmorra emboscó desde una alcoba oscura, hiriéndolo en el brazo. El dolor fue agudo, pero la activación de Vladebond fue inmediata. Sus golpes posteriores fueron terriblemente precisos, acabando con la criatura en 2 cortes rápidos. Todavía caminaba cuando oyó gritos. Un pequeño grupo de 3 aventureros luchaba contra guerreros kobold, una arquera pelirroja con la pierna atrapada bajo una roca, una guerrera con un gran escudo defendiendo desesperadamente y un hombre corpulento herido. Kael no dudó. Se movió silenciosamente, acercándose por detrás al kobold que atacaba a la guerrera. Su espada cortó con fuerza brutal, y la criatura se disolvió. Interceptó al otro kobold, redirigiendo su hacha y contraatacando con un golpe ultrarrápido a la garganta. La guerrera lo miró con ojos muy abiertos, asombrada. «Tú, nos salvaste». Su voz temblaba de admiración. La arquera pelirroja, ya libre de la roca, lo miró igualmente asombrada. Eso fue increíble. Kael asintió, con expresión imperturbable, y se dirigió al hombre herido. Evaluó la lesión, podría usar el halo del mártir, pero el dolor sería inmenso y aún se recuperaba del renacimiento carmesí. Todavía no. Concéntrate en limpiar. Más lagartos emergían de las paredes. Dirigió una mirada breve y decidida a las mujeres. Retrocedan. Yo me encargo de esto. Su espada cantaba, cada golpe imbuido de la precisión maldita de Vladebond. Era un fantasma en movimiento, zigzagueando entre los lagartos, soportando rasguños y golpes que solo agudizaban su resolución. Las mujeres observaron hipnotizadas cómo cortaba sistemáticamente a las criaturas, su rostro estoico no delataba emoción, solo eficiencia implacable. Luchó casi 15 minutos, un torbellino de golpes y evasiones, superando sus límites naturales. Cada herida activaba a Vladebond, haciendo que sus movimientos fueran más nítidos y su espada más viva. Acabó con el último lagarto con un poderoso corte desde arriba. Se quedó de pie en medio de la niebla que se desvanecía, agotado pero concentrado. La guerrera se acercó, mezcla de asombro y curiosidad en su rostro. Gracias. Eres muy fuerte. ¿Quién eres? Kael. Familia Estia. Recogió las piedras mágicas y sintió la oleada interna de Celia otra vez. Otro renacimiento carmesí se gestaba. Necesitaba un lugar apartado. Deberíamos irnos, dijo con voz grave. Ya vendrán más. Encontró un nicho estrecho, apartado, y entró justo cuando el dolor comenzó a estallar. Renacimiento carmesí activado. Se dejó caer, paralizado, con un gemido escapando de sus dientes apretados. La transformación fue implacable, atravesando todo su ser. Su visión nadaba, cada fibra de su ser gritaba. El precio del crecimiento, doloroso e interminable, lo consumió en silencio. Horas parecieron pasar, aunque solo fueron minutos. Finalmente calmado, permaneció inmóvil, exhausto y empapado en sudor. Se levantó, músculos aún temblorosos, imbuidos de nuevo poder. Continuó por el tercer piso, enfrentando guerreros kobold más coordinados y lagartos de mazmorra más ágiles.
El dolor de Bladebond se convirtió en zumbido constante, agudizando cada golpe. Su espada cortaba monstruo tras monstruo con brutal eficiencia. Se cruzó con más aventureros, rara vez hablaba, solo ofrecía sentimientos silenciosos. Su presencia rara vez pasaba desapercibida, un grupo de aventureras observó, impresionadas. «¿Viste a ese tipo?», susurró una. «Acaba de acabar con todo ese grupo de lagartos él solo. Tiene un aura extraña. Tan tranquilo, pero tanto poder. Es tan misterioso y atractivo». Kael captó fragmentos de sus comentarios, rostro imperturbable, con una leve diversión. Siguió caminando, con la mirada fija en su próximo desafío. El tercer piso se extendía como un laberinto interminable. Sintió nuevamente la presión creciente de Esselia, otro renacimiento carmesí era inminente. Vio una caverna más ancha adelante, un lugar oportuno. Al llegar, un nuevo monstruo emergió, una abeja gigante, su aguijón brillando con veneno. Dos hormigas asesinas más pequeñas la seguían, amenazadoras. Kael sonrió sombríamente. Perfecto. Este era exactamente el desafío que necesitaba. Capítulo 12. Mazmorra V. Kael sonrió con tristeza. Perfecto. Este era justo el tipo de desafío que necesitaba. La abeja gigante se lanzó de inmediato hacia adelante, un proyectil zumbante, con el aguijón apuntando directamente a su pecho. Las dos hormigas asesinas se escabulleron, intentando hacerle tropezar. Kael reaccionó con un arrebato de velocidad, esquivando la poderosa embestida de la abeja, mientras el viento le azotaba el pelo. Al moverse, una de las hormigas asesinas le mordió el tobillo, fallando por poco con las mandíbulas. Bajó su espada en un arco rápido y limpio, cortando a la hormiga antes de que pudiera retirarse. Esta se disolvió en niebla. La abeja gigante retrocedió en círculo, con un zumbido cada vez más fuerte y agresivo. Kael respondió a su embestida, sin esquivarla esta vez, sino lanzando su espada hacia adelante. La hoja impactó contra la armadura quitinosa de la abeja con un estremecedor chirrido de acero. Sintió una fuerte sacudida en el brazo, pero el golpe resistió, creando una profunda herida. La abeja se tambaleó, momentáneamente aturdida. Kael aprovechó su ventaja, retorciendo su espada, ensanchando la herida antes de arrancársela. La abeja emitió un zumbido agudo y furioso, girando erráticamente. La segunda hormiga asesina se abalanzó, intentando treparle la pierna. Kael le dio un golpe brutal con el pie, aplastándola. Desapareció. Su atención volvió a la abeja gigante. De repente, se lanzó hacia adelante, con su aguijón brillando tenuemente, señal de un veneno inminente. Kael lo esquivó, pero no del todo. El aguijón le rozó el brazo, y un dolor abrasador y punzante surgió en el lugar del contacto. Su piel empezó a entumecerse de inmediato, y una sensación de frío se extendió. Veneno. Pero la herida, aunque dolorosa, alimentó su vínculo de espada. Su espada se sentía más afilada, más ligera, imbuida de una energía feroz. Se movió con una velocidad repentina y devastadora. Su espada se convirtió en un torbellino de cortes y estocadas. Paró el siguiente ataque del aguijón de la abeja con precisión y luego clavó su espada profundamente en su cabeza, cortando su sistema nervioso. La abeja gigante se estremeció, sus alas batieron erráticamente antes de explotar en una lluvia de niebla negra y piedras mágicas brillantes. Kael permaneció de pie en medio de la neblina que se desvanecía, con el brazo palpitando y el veneno extendiendo lentamente su frío entumecedor. Recogió rápidamente las piedras mágicas, con movimientos precisos a pesar de la incomodidad. El entumecimiento en su brazo se acentuó, dificultándole el agarre. Sabía que no podría aguantar esto mucho tiempo. Necesitaba descansar, pero más importante aún,
necesitaba sanar. Sin embargo, el uso del halo del mártir resultaría en un dolor inmenso, y prefirió mantenerse oculto mientras se recuperaba de un gran renacimiento carmesí. Apretó la mandíbula, soportando la propagación del veneno. No fue suficiente para incapacitarlo, pero era una carga constante e irritante. Avanzó más profundamente hacia el tercer piso, con sus sentidos en máxima alerta. Los pasajes se volvían más erráticos, menos como túneles tallados y más como cuevas naturales, con estalagmitas y estalactitas que creaban formas misteriosas y sombreadas. Los monstruos eran más variados. Luchó contra un pequeño grupo de gusanos, cuyos cuerpos viscosos eran sorprendentemente ágiles y sus mordeduras dejaban heridas supurantes. Los despachó rápidamente, y su Bladebond acabó con sus cuerpos segmentados. Las pequeñas escaramuzas constantes acumulaban Esselia de forma continua. Sintió el familiar temblor interno, precursor de otra dolorosa transformación. Dobló una esquina y se encontró cara a cara con un grupo más grande de aventureros, unos 5 de ellos, fuertemente armados y moviéndose con coordinación. Su líder, un guerrero canoso con el rostro lleno de cicatrices, observó a Kael con respeto y cautela. Uno de los miembros, un sanador de ojos amables, notó el brazo de Kael. ¿Estás bien? Eso parece veneno de abeja. Empezó a acercarse, sacando un pequeño frasco. Kael negó con la cabeza. Estoy bien. Agradeció el gesto, pero prefería ocuparse de sus propios problemas. Además, sabía que una poción no le serviría de mucho con lo que se avecinaba. Pasó junto a ellos y les hizo un breve y cortés saludo con la cabeza. Escuchó sus susurros mientras caminaba. ¿Rechazó una poción curativa? Debe ser un novato intentando hacerse el duro. Pero entonces el líder con cicatrices habló en voz baja. No. No solo es duro. Hay algo diferente en él. Lo sentí cuando falleció. Como un depredador. Otra miembro, una maga de mirada penetrante, añadió. Sus ojos son demasiado serenos para alguien que lucha solo en este piso. Como si hubiera visto cosas peores. Kael escuchó sus observaciones, sintiendo una leve diversión en su interior. No le importó su escrutinio, era parte de este nuevo mundo. Encontró una cueva apartada, una derivación del camino principal, donde apenas llegaba la luz de los cristales. Entró justo cuando la oleada agonizante de Esselia lo abrumaba. Renacimiento carmesí activado. El dolor fue inmediato y absoluto, más agudo que cualquier espada, más caliente que cualquier fuego. Cayó de rodillas y su cuerpo se retorció sin control. Esta vez, sintió como si sus músculos estuvieran siendo arrancados de sus huesos y reentrelazados, hebra por hebra agonizante. Un gemido gutural escapó de sus labios a pesar de sus esfuerzos por reprimirlo. El sudor corría por su rostro y su visión se volvía borrosa, como un caleidoscopio de agonía. El veneno en su brazo, aunque todavía presente, quedó eclipsado por el absoluto y abrumador tormento de su crecimiento. Se acurrucó en posición fetal, apretando los dientes, soportando la metamorfosis forzada. Cada célula de su cuerpo gritaba, remodelándose, reformándose. La agonía se prolongó, empujándolo al borde absoluto de la conciencia. Luego, de repente, retrocedió. Kael yacía allí, completamente agotado, con el pecho agitado y los músculos temblando violentamente. El silencio que siguió fue un bálsamo bienvenido. Se desenrolló lentamente y se incorporó. Su cuerpo se sentía pesado, magullado, pero innegablemente más poderoso. Sus músculos se sentían más densos, sus movimientos más suaves, sus reflejos más agudos.
El veneno en su brazo, aunque todavía estaba allí, se sentía menos impactante, como si los sistemas internos de su cuerpo también hubieran sido mejorados, haciéndolo más resistente. Apretó el puño y una profunda sensación de fuerza bruta resonó bajo su piel. Esta fue la maldición. Esta fue la bendición. Había vuelto a crecer. Otro menos, dijo con voz ronca y una sonrisa amarga asomando a sus labios. Se secó el sudor de la frente, sintiendo los cambios sutiles en su físico. Capítulo 13. Retorno. Continuó su viaje, recorriendo los sinuosos senderos del tercer piso. El renacimiento carmesí anterior lo había hecho más fuerte, y sus movimientos eran más fluidos, sus ataques más devastadores. Se encontró con monstruos más variados, avispones aguja, plagas zumbadoras capaces de causar picaduras dolorosas, y centinelas kobold más grandes, versiones más agresivas y astutas de sus parientes, que a menudo aparecían en grupos pequeños y organizados. Los cortó con facilidad y su espada era una extensión letal de su voluntad. La habilidad Bladebond estaba ahora constantemente activa. Las leves heridas que sufría por ataques de monstruos menores agudizaban continuamente su precisión y velocidad. El dolor leve y sordo que sentía cuando no estaba herido era un recuerdo lejano, reemplazado por el zumbido constante y bajo de su espada, ansiosa por entrar en acción. Se encontró con otro grupo de aventureros, un grupo de 3 compuesto por 2 hombres y una mujer. La mujer, hábil portadora de lanza con cabello rubio largo y trenzado, se defendía expertamente de un gran kobold mientras sus compañeros intentaban flanquearlo. Kael la observó por un momento, viendo sus movimientos fluidos y defensivos. Ella era buena, pero el monstruo era implacable. Sin decir palabra, Kael se movió, un borrón de movimiento. Dio vueltas detrás del gran kobold con una velocidad imposible, clavándole su espada en la espalda expuesta con un poderoso empujón. El monstruo rugió y luego se disolvió en niebla. La mujer que empuñaba la lanza se giró con los ojos abiertos por sorpresa y asombro. Sus compañeros lo miraron con la boca ligeramente abierta. Lo mataste tan rápido, balbuceó uno de los hombres. Kael simplemente asintió brevemente. Ten cuidado, aconsejó en voz baja, recorriendo el área con la mirada. Vendrán más. Se movió junto a ellos, recogiendo la piedra mágica. Los ojos de la mujer lo siguieron, pensativos e impresionados. Es rápido, murmuró. Y su espada se movía como un rayo. Uno de los hombres se quejó, un golpe de suerte, tal vez. Pero ella meneó la cabeza. No. Eso fue habilidad. Pura habilidad. Y apenas sudó. Ella lo observó mientras se alejaba, con un leve interés brillando en sus ojos. Kael ya estaba concentrado en su próximo encuentro, el bajo zumbido de su Bladebond lo impulsaba a seguir adelante. Pasó varias horas más explorando el tercer piso, participando en combates continuos. Perfeccionó sus movimientos, sus golpes se volvieron aún más precisos y sus esquivas más económicas. Era una fuerza de la naturaleza, un cazador silencioso e implacable dentro de la mazmorra. Sintió la familiar oleada de Celia, otro renacimiento carmesí construyéndose, cada uno más profundo que el anterior. Encontró una cueva pequeña y desolada, casi oculta, y se desplomó dentro justo cuando la agonizante transformación se apoderó de él una vez más. Renacimiento carmesí activado. Este fue aún peor. Se sentía como si le despojaran de su propia identidad, rehaciéndolo a partir de materia prima. Su mente tambaleaba bajo el tormento puro y sin adulterar. Mordió con fuerza hasta dolerle la mandíbula y un grito gutural le desgarró la garganta, pero quedó atrapado detrás de sus dientes apretados. Todo su cuerpo sufrió espasmos, los huesos rechinaron,
los músculos se desgarraron y recompusieron a velocidad aterradora. Fue un recipiente de agonía, un crisol de evolución. El dolor era intenso, ardiente, helado, desgarrante y aplastante, durando una eternidad. Cuando finalmente terminó, Kael yacía allí, completamente destrozado y rehecho. Jadeaba, su cuerpo empapado en sudor, cada músculo protestando. Pero debajo del cansancio, vibraba un inmenso e innegable poder. Podía sentir los cambios profundos. Su cuerpo se sentía más ligero, más sólido. Más rápido, más fuerte, más duradero. Era una persona diferente, forjada en el fuego del sufrimiento. Se incorporó lentamente, las extremidades aún temblando por la terrible experiencia. Su visión estaba clara y su mente más aguda que nunca. Se miró las manos, apretándolas hasta formar puños. Esto es lo que significa, pensó, mientras una determinación sombría endurecía su mirada. Este es el camino que recorro. Sabía que se acercaba a los niveles más profundos de la mazmorra. Podía sentir que el aire se hacía más frío y pesado, insinuando el peligroso descenso. Un camino en espiral más amplio y pronunciado conducía hacia la entrada del formidable cuarto piso. Se quedó allí un momento, contemplando las oscuras fauces del cuarto piso. Había pasado suficiente tiempo en la mazmorra para su primera exploración. Había llevado su cuerpo hasta sus límites, había experimentado la agonizante realidad de sus habilidades y había crecido significativamente. Se apartó del camino descendente con firmeza. Era hora de regresar. Era hora de informar a Hestia sobre su progreso y prepararse para la siguiente excavación. Se había enfrentado a la mazmorra y sobrevivido. Se había enfrentado a su propia maldición y la había aceptado. Su futuro, forjado en el dolor, apenas comenzaba. Capítulo 14. Irregular. Kael se incorporó lentamente, sus extremidades aún temblaban por la terrible experiencia. Su visión era clara y su mente más aguda que nunca. Se miró las manos, apretándolas hasta formar puños. Esto es lo que significa, pensó, mientras una determinación sombría endurecía su mirada. Este es el camino que recorro. Sabía que se estaba acercando a los niveles más profundos de la mazmorra. Podía sentir que el aire se hacía más frío, más pesado, insinuando el peligroso descenso. Frente a él se extendía un camino en espiral más amplio y pronunciado que conducía hacia abajo, la entrada al formidable cuarto piso. Se quedó allí un momento, contemplando las oscuras fauces del cuarto piso. Había pasado suficiente tiempo en la mazmorra para su primera exploración. Había llevado su cuerpo hasta sus límites, había experimentado la agonizante realidad de sus habilidades y había crecido significativamente. Se apartó del camino descendente con firmeza en su resolución. Era hora de regresar. Es hora de informar a Hestia sobre su progreso y prepararse para la siguiente excavación. Se había enfrentado a la mazmorra y sobrevivido. Se había enfrentado a su propia maldición y la había aceptado. Su futuro, forjado en el dolor, apenas comenzaba. Kael comenzó su ascenso, volviendo sobre sus pasos a través de los sinuosos pasajes del tercer piso. La atmósfera, aunque todavía opresiva, se sentía menos hostil ahora que su objetivo había pasado de la exploración a la extracción. Se movía a un ritmo constante, sin prisas, conservando sus fuerzas. Su cuerpo aún vibraba con el poder puro de su último renacimiento carmesí, un potente recordatorio de la agonía que había soportado. Sus movimientos parecían ligeros, casi sin esfuerzo, un marcado contraste con la fatiga abrasadora que solía plagar a los aventureros después de excavaciones prolongadas. Todavía se encontraba con monstruos en el camino, lagartos de mazmorras errantes aferrados a los techos de las cavernas, pequeñas patrullas de centinelas kobold que emergían de nichos oscuros. Los despachó con facilidad, su espada era un borrón y cada golpe, preciso y decisivo.
Los pequeños cortes y raspaduras que sufrió en estos encuentros, aunque apenas perceptibles, fueron suficientes para mantener su habilidad Bladebond activa, su espada sintiéndose como una extensión perfecta de su voluntad. Recogió las piedras mágicas, su tenue brillo testimoniaba los monstruos que había dejado a su paso. Pasó junto a otros aventureros, cansados y cautelosos, que ascendían lentamente. Lanzaron miradas curiosas a su comportamiento estoico, notando la falta de heridas visibles a pesar de su aparente viaje en solitario por el peligroso tercer piso. Una espadachina, con el rostro manchado de tierra, lo vio pasar con un destello de admiración en sus ojos cansados. Parece que acaba de empezar, murmuró a su compañero, pero se mueve como un veterano. Su compañero, un guerrero corpulento, gruñó en señal de acuerdo. Es tranquilo, también. Pero hay algo inquietante en él. Como si hubiera visto cosas. Kael, como de costumbre, no dio señales de haberlos escuchado, su mirada estaba fija en el camino delante. Mientras se acercaba al punto de transición entre el tercer y segundo piso, un rugido gutural resonó por el pasillo, mucho más profundo y resonante que cualquier gruñido de kobold que hubiera escuchado antes. Era un sonido que portaba una amenaza primordial y vibraba a través de la piedra misma de la mazmorra. Kael se tensó y apretó la mano sobre su espada. Este no era un monstruo común. Una figura emergió de las profundidades oscuras de un pasaje lateral. Era un kobold, pero enorme, fácilmente el doble del tamaño de un centinela normal, su pelaje enmarañado teñido de carmesí, sus garras alargadas y afiladas brillando como obsidiana. Sus ojos ardían con una luz roja antinatural y malévola, mostrando una inteligencia salvaje. Esto fue una irregularidad, un monstruo mutado por la mazmorra, mucho más poderoso que sus parientes. El kobold ápice, como Kael lo denominó en silencio, se abalanzó con velocidad sorprendente. Kael esquivó por poco el primer golpe, sintiendo el viento nauseabundo que traía consigo. Respondió con un ataque profundo, pero su hoja apenas arañó la piel endurecida del monstruo. El kobold rugió con frustración y atacó nuevamente, cortándole profundamente el pecho. El dolor fue intenso, pero la Bladebond cobró vida, fluyendo poder hacia su brazo. Su espada palpitaba, más ligera, más afilada y letal. Kael presionó el ataque, moviéndose con un borrón de agresión calculada. Se agachó bajo una garra, rodó a un lado y clavó su espada en la pata trasera del kobold, provocando un corte profundo. El monstruo vaciló y Kael no le dio oportunidad de recuperarse. Golpe tras golpe, cada uno más preciso, cada herida alimentando su Bladebond. Sintió como el veneno de abeja en su brazo se desvanecía, reemplazado por la intensidad de la pelea. Era un torbellino de violencia controlada. De repente, un grupo de aventureros emergió del pasaje, la maga, el guerrero y su equipo. Se congelaron al ver al kobold ápice. Un irregular, gritó la maga, con incredulidad. En el tercer piso. Es imposible. El guerrero tomó control. Retrocedan. No podemos luchar contra eso. Pero sus ojos se fijaron en Kael, que bailaba alrededor del monstruo, su espada era un destello plateado contra la piel oscura del kobold. Él no solo luchaba, estaba ganando. Cuando el kobold ápice expuso su cabeza por un instante, Kael se movió con velocidad sobrehumana y hundió su espada profundamente en su ojo. El monstruo gritó, se convulsionó y finalmente se disolvió en una nube de niebla negra, dejando solo una enorme piedra mágica violeta, pulsante y brillante. Kael cayó al suelo, exhausto y temblando, el pecho ensangrentado, pero con el poder del monstruo fluyendo a través de él. Renacimiento carmesí activado. Sus músculos y huesos se reestructuraron dolorosamente, su cuerpo ardiendo mientras su esencia se recomponía. La agonía cesó finalmente, dejándolo completamente renovado. Se incorporó lentamente, su agarre de espada firme, su cuerpo más denso y sus sentidos agudizados. No solo era más fuerte, había cambiado fundamentalmente.
Asintió a los atónitos aventureros, recogió la brillante piedra violeta y continuó su ascenso, dejando atrás un espectáculo que ellos jamás olvidarían. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 15, 310.000 libras. Kael continuó su ascenso por los sinuosos pasajes del segundo piso. El peso opresivo de la mazmorra disminuyó gradualmente, reemplazado por un cambio sutil en la presión del aire y un murmullo débil y distante del mundo de arriba. Su cuerpo, recientemente reforjado por el agonizante renacimiento carmesí, se movía con una gracia nueva y fluida. El poder puro vibraba bajo su piel, un potente recordatorio de la terrible experiencia, pero su paso era ligero, casi sin esfuerzo. Pasó junto a unos cuantos monstruos más dispersos, un kobold solitario y un lagarto de mazmorra que se lanzaba rápidamente. Su espada de hierro, todavía su única arma, se movió con la precisión de una espada experimentada, despachándolos rápidamente. Los pequeños raspones que sufrió fueron fugaces, lo suficiente como para mantener su bladebond zumbando, el acero se sentía perfectamente vivo en su agarre. Recogió las piedras mágicas, su tenue brillo se sumaba al creciente peso en su bolsa. Otros aventureros, que también realizaban su fatigosa ascensión, le lanzaron miradas curiosas. Vieron los débiles signos de batalla en su gastada armadura de cuero rosaduras, algunos desgarros recientes, pero su rostro estaba tranquilo y sus movimientos, serenos. Un par de aventureras, apoyadas contra una pared húmeda, lo vieron pasar. Uno de ellas, un arquero ágil, empujó a su compañero. Él todavía sigue adelante, susurró, con un dejo de admiración. Parece que acaba de salir de las fauces de un monstruo, pero se mueve como si estuviera paseando. Su compañero, un luchador corpulento, gruñó. Nunca lo había visto antes. Demasiado silencioso para ser un novato, demasiado limpio para ser un veterano. Kael, como siempre, no dio señales de escuchar sus silenciosas observaciones, su concentración era firme. Surgió de las fauces de la mazmorra hacia la bulliciosa calle Hill. El sol del final de la tarde, aunque apagado, se sentía brillante después de la penumbra de la mazmorra. El vibrante clamor de la ciudad, una sinfonía de comerciantes, aventureros y ciudadanos, reemplazó el silencio de la mazmorra. Kael respiró hondo y se tranquilizó, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Su sencilla armadura de cuero estaba desgastada y rota, particularmente en el pecho y el costado, donde el irregular había atacado. Estas ya no eran heridas abiertas, el renacimiento carmesí había cosido los cortes profundos en líneas más pequeñas y descoloridas, dejando atrás solo el fantasma de lo que habían sido. Sin embargo, todavía había moretones en su piel debajo de la armadura, y pequeños cortes, aunque cerrados, seguían siendo visibles. Aún así, su postura era notablemente recta y sus movimientos fluidos. Su rostro, habitualmente estoico, ahora mostraba un sutil refinamiento, una agudeza en sus rasgos que hablaba de las pruebas soportadas, pero también una bondad sorprendente, casi inocente, en sus claros ojos azules. Era el rostro de un adolescente de 14 años, madurado por un dolor inimaginable, pero que conservaba un encanto juvenil. Varias aventureras que pasaban por allí, con los ojos atraídos por su aura inusual, se detuvieron en su expresión serena, con curiosidad silenciosa. Se dirigió directamente al gremio de aventureros, un centro de actividad familiar. Se movió entre la multitud, su presencia atrayendo miradas evaluadoras. Se acercó al mostrador, donde Misha Flood, la recepcionista de cabello rosa, estaba ayudando a otro aventurero. Ella levantó la vista cuando él se acercó, su brillante sonrisa vaciló ligeramente al notar su apariencia. Su frente se frunció con inmediata preocupación. Oye, novato. Has vuelto. Pero, ay, Kael, parece que te han picado. ¿Estás bien? Su voz estaba cargada de genuina preocupación. Kael ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora, una suave curva de sus labios que suavizó sus rasgos afilados. Estoy bien, Misa. Solo que fue un día un poco difícil. Su voz era tranquila,
casi calmante. Nada que no pudiera manejar. Misa todavía parecía poco convencida, sus ojos escaneando su equipo andrajoso. Un día difícil, repitió, con un dejo de exasperación. Parece que tu armadura le dio 10 golpes a un minotauro. ¿Qué pasó ahí abajo? Un irregular, afirmó Kael simplemente, su sonrisa se desvaneció levemente al recordar la pelea, reemplazada por una mirada distante y pensativa. En el tercer piso. Los ojos de Misa se abrieron y se quedó con la mandíbula abierta. La charla habitual del gremio pareció desvanecerse a su alrededor. ¿Un irregular? ¿En el tercer piso? Kael, eso es imposible. Ningún nivel 1 jamás ha. Ella se interrumpió, recordando su tranquila confianza anterior. Negó con la cabeza, todavía incrédula. Bueno, ciertamente elegiste una manera de hacerte un nombre. Kael colocó su pesada bolsa de piedras mágicas sobre el mostrador. Me gustaría cambiarlos, por favor. Misa, todavía tambaleándose, asintió lentamente y comenzó a procesar los cristales. Sus ojos se abrieron aún más cuando notó el gran volumen de piedras. Entonces, su respiración se entrecortó mientras sacaba el enorme cristal violeta pulsante del kobold ápice. Su poder puro brilló, proyectando un resplandor misterioso sobre su rostro. Esta es la piedra del irregular, susurró, con voz apenas audible, temblando entre asombro y miedo. Es enorme. El valor. Ella pesó y calculó meticulosamente, moviendo los dedos con velocidad practicada a pesar de la sorpresa. Los números en su libro de contabilidad aumentaron y luego se dispararon. Finalmente, miró a Kael, su expresión era mezcla de incredulidad, profundo respeto y un toque de miedo. Tu valis total es de 310.000, anunció con voz aún temblorosa. Kael, esto es absolutamente inaudito. Para ser la primera vez que lo exploras, en solitario, es inaudito. Kael simplemente asintió, aceptando la gran bolsa de valis que ella empujó sobre el mostrador. Ignoró las miradas y los susurros que ahora se extendían como un reguero de pólvora por el salón del gremio. Sus ojos se fijaron en él, en el valis, en la hazaña imposible. ¿Tienes alguna poción de curación de baja intensidad?, preguntó Kael con voz tranquila, atrayendo su atención. Para los moretones. Misa parpadeó, aún aturdida por la gran cantidad de valis. Oh. Sí, por supuesto. Rápidamente recuperó un pequeño frasco de color ámbar de un estante cercano. Toma. Es una poción de baja calidad, 500 valis. Te ayudará con esos cortes y moretones superficiales. Ella lo observó, tratando de reconciliar al chico tranquilo y educado con el aventurero que acababa de lograr una hazaña imposible. Kael pagó la poción, sus dedos rozando los de ella brevemente. Le dedicó otra pequeña y amable sonrisa, un destello de genuina calidez que la desarmó momentáneamente. Gracias, Misa. Se giró y salió del gremio. El gran peso del valis en su bolsa era una representación tangible del trabajo de su día. Caminó por las animadas calles de Horario. El bullicio nocturno de la ciudad contrastaba marcadamente con el silencio sepulcral de la mazmorra. No sintió necesidad inmediata de nuevo equipo. Su espada de hierro actual, unida a su propio ser, se sentía más poderosa que cualquier espada estándar. Ahora tenía un destino singular. Capítulo 16. La preocupación de Hestia. Kael caminó por las bulliciosas calles, el zumbido bajo de las luces de la ciudad comenzaba a brillar mientras el anochecer se cernía sobre Horario. El valis en su bolsa tintineaba con cada paso, un sonido extraño comparado con el silencio de la mazmorra. Su cuerpo, aunque remodelado y más fuerte, aún conservaba el recuerdo de su reciente tormento. El renacimiento carmesí había hecho su trabajo, uniendo huesos y músculos y cerrando los bordes irregulares de las heridas profundas en líneas limpias y descoloridas.
Ya no sangraba por los ataques de los irregulares, pero una red de dolores sordos y moretones palpitantes aún persistían debajo de su piel, especialmente en el hombro y el costado. Encontró un callejón relativamente apartado, lejos de la vía principal. Sacando el pequeño frasco ámbar que Misa le había dado, lo descorchó. La poción curativa de baja calidad olía levemente a hierbas y algo metálico. Vertió una pequeña cantidad en su mano, el líquido se sintió fresco contra su piel, y lo aplicó cuidadosamente en los peores moretones y cortes menores. A medida que la poción se absorbía, un calor suave se extendía, aliviando las áreas sensibles. Los cortes más profundos, ya casi cerrados por su maldición, simplemente se sintieron menos irritados. En cuestión de momentos, los moretones comenzaron a desaparecer y los rasguños más pequeños parecieron diluirse, dejando su piel sorprendentemente limpia debajo de su ropa hecha jirones. Miró sus manos, apretando y abriendo los puños. La transformación fue profunda. Sus movimientos se sentían más eficientes, sus sentidos más agudos, su misma presencia imbuida de un poder nuevo y sutil. Había comenzado como un desconocido, un simple nivel 1. Ahora, era algo completamente distinto. El pensamiento trajo una leve, casi imperceptible sonrisa a sus labios, un raro momento de satisfacción en su viaje solitario. Él seguía siendo Kael, pero una versión más fuerte, más refinada, la esencia del niño madurado por las pruebas de la mazmorra. A medida que continuaba, el cielo se oscureció hasta adquirir un intenso color índigo y las estrellas empezaron a vislumbrarse. Las farolas de la calle cobraron vida y proyectaron largas sombras. Sintió que una silenciosa anticipación crecía en su interior. Estaba cerca de casa. Finalmente, llegó al familiar y modesto hogar de la familia Hestia. El pequeño edificio, ubicado entre estructuras más grandes, parecía pacífico y acogedor contra el crepúsculo. Empujó la puerta de madera y su crujido familiar resonó suavemente en el silencioso interior. Hestia estaba allí, exactamente como la había dejado, sentada en un taburete junto a la pequeña y crepitante chimenea. Ella levantó la vista cuando la puerta se abrió, sus ojos azules se abrieron al verlo. Sus labios se separaron y un pequeño jadeo escapó de ellos. Kael, exclamó, bajándose del taburete. Su alivio inicial se transformó rápidamente en preocupación al recorrer con la mirada su armadura desgarrada y desgastada. «Has vuelto. Y, ay, estás hecho un desastre». Corrió hacia él, extendiendo sus pequeñas manos, pero luego se detuvo y sus ojos se abrieron aún más al observar su apariencia general. Había desaparecido el aspecto demacrado de alguien que acababa de sobrevivir a una terrible experiencia. A pesar del daño visible en su ropa, su piel bajo las lágrimas lucía notablemente clara donde momentos antes había habido moretones. Su postura era más recta, más definida. Su rostro, habitualmente una máscara de calma, tenía una agudeza sutil y recién descubierta alrededor de su mandíbula y sus ojos, pero su mirada era increíblemente clara, casi inocente, con una profundidad madura que parecía mucho más allá de sus 14 años. Era un rostro encantador y amable, suavizado por una sonrisa débil, casi imperceptible, que permanecía en las comisuras de sus labios. «Estoy bien», Diosa, respondió Kael con una voz grave y firme, sorprendentemente clara a pesar de las largas horas en la mazmorra. «Acabo de terminar mi primera excavación». Metió la mano en su bolsa y sacó la pesada bolsa de Valis, colocándola con cuidado sobre la mesita. «¿Y esto?» «Del calabozo». Hestia miró fijamente la bolsa abultada, luego volvió a mirar a Kael, con los ojos abiertos con incredulidad. El gran volumen era obvio. Ella lo recogió, sus manos casi cedieron bajo el peso inesperado. Su pequeño jadeo se convirtió en un sonido ahogado de asombro. «Esto». Kael, de donde salió todo esto, susurró con voz ligeramente temblorosa. Entonces su mirada volvió a caer sobre Kael y de repente se dio cuenta de algo aterrador. Su presencia en la habitación se sentía diferente, demasiado poderosa para un simple nivel 1.
Su aura parecía irradiar una fuerza cruda e indómita, una energía que resonaba con su propia esencia divina. Necesitas una actualización de estado. Ya suspiró finalmente, con una mezcla de inmenso orgullo y una aterradora comprensión del poder que acababa de acumular. El gran potencial que irradiaba de él no se parecía a nada que hubiera sentido jamás de un aventurero. Kael simplemente asintió, su tranquila determinación ahora teñida con un toque de fatiga, pero sus ojos se mantuvieron fijos en ella, listo para el siguiente paso en su camino acelerado. Capítulo 17, Nivel 2. Estia estaba de pie frente a Kael, su corazón una mezcla tumultuosa de orgullo y profunda inquietud. Su presencia llenaba la pequeña habitación, un poder crudo y desenfrenado que resonaba con su esencia divina. Su rostro, a pesar de los signos persistentes de la batalla, mostraba una bondad serena, una inocencia juvenil, pero debajo de ella, una profundidad madura que insinuaba pruebas mucho más allá de sus 14 años. Era un rostro encantador, casi hermoso, suavizado por una sonrisa débil y desarmante. La familiar y seductora atracción de la gracia de la estrella hueca la atraía, una presencia suave e inexplicable que la hacía anhelar la atención, la mirada, el tacto de Kael. Había aprendido a manejarlo, a reconocerlo por lo que era una atracción pasiva y maldita, pero su influencia era innegable. Necesitas una actualización de estado. Ya suspiró finalmente, con una mezcla de inmenso orgullo y una inquietante comprensión del enorme potencial que ahora irradiaba. Kael simplemente asintió, su tranquila determinación ahora teñida con un toque de fatiga. Se giró, se quitó la armadura rota y la túnica gastada, dejando al descubierto su físico delgado y musculoso. Las cicatrices descoloridas del kobold ápice eran visibles en su pecho y costado, marcadas contra su piel, restos de la agonía que impulsó su crecimiento. Este se acercó, su expresión era una mezcla de asombro y cautela deliberada. Ella sabía lo que su tacto hacía. El recuerdo de su divinidad desvaneciéndose, la impactante sensación de mortalidad, el sangrado inesperado, todo quedó grabado en su mente desde su primera actualización de estado. Ella no cometería ese error otra vez. Su mirada recorrió la pequeña habitación y se detuvo en una pluma que estaba sobre su escritorio. La agarró, con los dedos firmes ahora, mientras se preparaba para la tarea. Esto será un poco, indirecto murmuró, más para sí misma que para él, mientras colocaba la pluma sobre su espalda desnuda. El suave e inexplicable calor de la gracia de la estrella hueca se intensificó a medida que se acercaba, haciéndola querer descartar la pluma y simplemente abrazarlo, pero se resistió. Presionó la punta de la pluma contra su piel, manteniendo una ligera distancia con sus dedos. La conexión se realizó, no directamente piel con piel, sino a través del objeto mundano, lo suficiente para permitir que su poder divino fluyera sin ser completamente negado por Vaipiercer. Kael se preparó. En el momento en que la punta de la pluma hizo contacto con él, un temblor familiar y agonizante lo recorrió. Fue el precursor de Crimson Rebirth, amplificado e intensificado por el proceso formal de la propia actualización de estado. Pero esta vez fue más violento, más absoluto que todo lo que había soportado antes. Se sentía como si su propia existencia estuviera siendo recalibrada, desgarrada y reensamblada. Un calor abrasador se extendió por su espalda por el toque de la pluma, seguido de un dolor profundo y arraigado que irradiaba a través de cada hueso, cada músculo. Su cuerpo se convulsionó involuntariamente y un grito silencioso desgarró su mente. Era la Esselia, torrentes de ella, amplificada 10 veces por su maldición única, siendo formalmente reconocida y grabada en su ser. Era el dolor de sus músculos desgarrándose y reformándose, su propia estructura celular reestructurándose en un instante, empujada hasta sus límites absolutos por el gran volumen de experiencia de lo irregular. Apretó la mandíbula, mordiéndose la lengua, y la sangre llenó su boca. No fue suficiente para amortiguar el grito gutural y crudo que se desgarró de su garganta, resonando en la pequeña habitación. Todo su cuerpo se arqueó en el suelo, consumido por un tormento insoportable y desgarrador.
El sudor le cubrió la piel al instante, corriendo en riachuelos por la espalda y el pecho. Su visión se volvió borrosa y la pequeña habitación pareció girar mientras la agonía alcanzaba su punto máximo. No era solo dolor físico, era el tormento existencial de una metamorfosis forzada, un renacimiento violento. Estia, con su rostro pálido, observó el tenue y brillante resplandor que apareció en la espalda de Kael mientras se desarrollaba el proceso. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriendo los números y las letras que se habían grabado en la existencia. Vio cómo los valores subían, luego se aceleraban y luego se elevaban a alturas que nunca había presenciado en un aventurero de nivel 1, su propia maravilla única. Todo el tiempo, la atracción sutil y seductora de la gracia de la estrella hueca tiraba de ella, haciéndola querer consolarlo, atraerlo cerca, incluso cuando sus gritos le desgarraban el corazón. Luego llegó la señal reveladora, la culminación de un crecimiento tan explosivo. Un destello cegador surgió de la espalda de Kael, una luz dorada que eclipsó temporalmente la pequeña habitación. Un timbre resonante y etéreo resonó, sacudiendo los cimientos de la pequeña casa. Fue el sonido de un gran avance, un salto monumental en poder. Este jadeó, sus manos volaron hacia atrás y la pluma cayó al suelo. Elevar a mismo nivel. La luz dorada se desvaneció, dejando a Kael temblando, completamente agotado. Se quedó allí, con el pecho agitado y los músculos gritando por la reciente experiencia. Sin embargo, debajo del agotamiento, una innegable sensación de poder renovado lo recorría, una realidad cruda y profunda. La transformación fue completa. Estia, todavía tambaleándose por la magnitud de su crecimiento, miró rápidamente a su recién actualizada falna. Sus ojos recorrieron los números y se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Estado. Nivel 2. Fuerza, STR10. Resistencia, en 10. Destreza, DX10. Agilidad, AGL10. Magia, MAG10. Habilidades de desarrollo. Resistencia anormal, I. Autorrecuperación, I. Estia se quedó mirando, con una mezcla de incredulidad y un orgullo abrumador invadiéndola. Kael, tú subiste de nivel, susurró, con voz apenas audible, llena de puro asombro. En tu primera excavación. Y mira tus estadísticas. Eran tan altas que superaste los límites del nivel 1. Su mirada se detuvo en el rango I, indicando un potencial nuevo e intacto. Y nuevas habilidades de desarrollo. Resistencia anormal y autorrecuperación. Esto es increíble. Ella trajo un papel e imprimió esas estadísticas, mostrando solo las nuevas estadísticas y sus nuevas habilidades de desarrollo. Su mirada se suavizó con preocupación cuando notó su temblor, las gotas de sudor aún brillando en su piel, el leve y persistente olor a sangre de su lengua mordida. Eso debió haber sido terrible. El dolor, murmuró, conociendo bien el tormento que infligía Crimson Rebirth. Entonces sacudió la cabeza, con una emoción compleja luchando en su interior. Un irregular. ¿En el tercer piso? Kael, eso es casi inaudito. Eso explica la inmensa Esselia, pero derrotarlo en solitario, en tu primer día y en el nivel 1. Es un milagro. Ella caminó a su alrededor, una pequeña y orgullosa diosa radiante de asombro, incluso mientras las inquietantes preguntas sobre su maldición continuaban girando. Eres verdaderamente mi hijo, Kael. Mi hijo poderoso, poderoso. Entonces recordó la inmensa suma que había puesto sobre la mesa. Y todo eso, Valis. ¡Qué comienzo tan increíble, Kael! Has logrado más en un solo día que la mayoría de los aventureros en meses. Kael recogió la pesada bolsa de Valis. Los cambié en el gremio, explicó sucintamente. 310.000 Valis. Estia casi se desmaya otra vez.
310.000 balis. Gritó, agarrándose el pecho. Kael. Con eso nos alcanza para semanas, incluso meses. Podemos comprar comida de verdad. Puedes conseguir mejores armaduras y armas. Kael asintió. Tengo mi espada. ¿Me sirve bien? Miró de reojo la sencilla hoja de hierro que descansaba contra la pared. Su habilidad Bladebond implicaba que su confianza dependía de su conexión con una espada, no necesariamente de una mejorada mágicamente. Fue el vínculo en sí, alimentado por sus heridas, lo que le proporcionó el verdadero poder. Pero... Nivel 2, murmuró Hestia de nuevo, aún intentando comprender la realidad. Esto lo cambia todo. Llamarás la atención, Kael. Mucha atención. Su expresión se volvió seria. Tus habilidades. Perforabelos y gracia de la estrella hueca, debemos tener mucho cuidado. Un crecimiento tan rápido y estos poderes, no es normal. Es una verdadera maldición y una bendición. ¿Y tu dolor? Kael, soportas tanto. La seductora atracción de su gracia de la estrella hueca era una corriente subterránea constante que la hacía querer protegerlo ferozmente, incluso de las consecuencias de su propia naturaleza. Kael sostuvo su mirada, sus ojos tranquilos y decididos. Es el camino que recorro, pero ¿qué es la gracia de la estrella hueca? ¿Diosa Hestia? Hestia se congeló mientras la comisura de su boca se crispó. Lo olvidé, se lo oculté. Deberíamos hacerte descansar bien, decidió Hestia, tratando de distraerlo y no preguntarle sobre su desliz, su energía divina ahora enfocada en asuntos prácticos, dejando de lado las inquietantes revelaciones sobre su verdadera naturaleza. Y quizás deberíamos considerar comprarte una mejor armadura, aunque tu espada sea suficiente. Ahora tenemos a los balis. Necesitas protección, Kael, por muy fuerte que te vuelvas. Kael asintió en señal de acuerdo. Fue rehecho físicamente, pero la tensión mental del dolor y la transformación continuos persistieron. Un descanso profundo era realmente necesario. Su mente ya estaba planeando su siguiente incursión, adentrándose más profundamente en la mazmorra. El cuarto piso ahora lo llamaba, un nuevo desafío para su yo recién ascendido. Sabía que el dolor volvería, feroz y absoluto, pero también lo haría el crecimiento. Esta era su verdad. Esta era su fuerza. Pero, ¿qué intenta ocultar?, pensó Kael mientras miraba a Hestia, apartando la mirada de él. Capítulo 18. Descanso. La cegadora luz dorada se desvaneció, dejando a Kael como un cuerpo tembloroso y exhausto. Yacía en el suelo donde se había desplomado, su cuerpo gritaba, cada fibra muscular se sentía como si hubiera sido destrozada y recompuesta al azar. Sin embargo, debajo del resplandor abrasador de Crimson Rebirth había una monotonía familiar. Sus nervios del dolor, antes agudos y reactivos, se habían acostumbrado a lo inimaginable. La enorme cantidad de agonía que había soportado desde su traslado había obligado a su propia fisiología a adaptarse, suavizando los bordes crudos del sufrimiento hasta convertirlos en un dolor más manejable, aunque todavía monstruoso. Sabía que el dolor seguía allí, inmenso y absorbente, pero su cuerpo ahora lo procesaba de manera diferente, un testimonio de su gran resistencia. Él era un hombre, y un hombre persistió. El dolor no era una barrera, era el yunque sobre el que se forjaba su fuerza. Mientras Hestia rondaba preocupada cerca, su voz era un suave murmullo en el silencio resonante, Kael se concentró en controlar su respiración agitada. Sin embargo, su mente no le ofrecía tal alivio. Las imágenes destellaron detrás de sus párpados cerrados, la carga del kobold ápice, el rocío de su sangre, las grotescas mutaciones del monstruo irregular. Y entonces, los familiares y desagradables arcillos de un dolor fantasma comenzaron a tejerse a través de sus extremidades, un recuerdo de agonía que no estaba físicamente presente pero que se sentía horriblemente real, un eco fantasmal de tormentos pasados.
Sabía que todo esto probablemente se convertiría en pesadillas cuando finalmente se quedara dormido. Este fue el precio. El costo físico fue inmenso, pero las cicatrices mentales fueron más profundas y le recordaron constantemente su fragilidad, su miedo. El miedo a no ser lo suficientemente fuerte para proteger, para proveer. El miedo a ver sufrir a quienes le importaban porque él no se había esforzado más, no había soportado más. Ese miedo era un motivador mucho más poderoso que cualquier dolor físico. Se levantó lentamente, sus músculos protestaron pero obedecieron. Él era Kael, todavía en su cuerpo original, un cuerpo ahora fundamentalmente remodelado y endurecido por una maldición alienígena. La agonía de Crimson Rebirth lo había dejado completamente agotado, pero una tranquila resolución se instaló en lo profundo de su pecho. Él había resistido. Él había crecido. Y el camino por delante, aunque plagado de sufrimiento, ahora estaba más claro. Estia corrió a su lado, con cuidado de no tocarlo, con los ojos abiertos por la preocupación. Kael, ¿estás bien?, susurró, con la voz impregnada de la preocupación que aún le producían sus gritos. La suave atracción de Grace of the Hollow Star se intensificó para ella mientras lo observaba, la maldita admiración aumentaba, incluso mientras recordaba el costo. Kael asintió con la voz ronca. Estoy bien, diosa. No estaba bien, realmente no, pero lo estaría. Él siempre lo fue. Permitió a su mente un breve periodo de recuperación tranquila, dejando que los ecos mentales persistentes de la fiebre de Celia se asentaran. Su mente, a diferencia de su cuerpo durante Crimson Rebirth, no era débil. Encontró fuerza al canalizar sus frustraciones. Cada gramo de ira que sentía por su propia debilidad percibida, por el miedo a fallarles a aquellos que consideraba importantes o que merecían ser salvados, lo canalizaba directamente a su núcleo. Se convirtió en combustible. Esta convicción lo impulsó. Entrenaba todos los días, superando sus límites y creyendo que el progreso incansable era la única manera de asegurarse de mantenerse siempre fuerte. Habían pasado días desde el ascenso de nivel sin precedentes de Kael. Se había adaptado a una rutina rigurosa dentro del hogar de la familia Estia, y su recuperación estuvo marcada por un entrenamiento incansable y concentrado. Los dolores fantasmas de Crimson Rebirth todavía aparecían ocasionalmente en sus extremidades, y las pesadillas esperaban su sueño, pero sus nervios embotados por el dolor le permitieron seguir adelante. Cada movimiento de su sencilla espada de hierro estaba alimentado por su miedo a la incompetencia, su ira por la debilidad, canalizada en una resolución pura e inquebrantable. Su cuerpo, ahora de nivel 2, se sentía más ligero y denso, rebosante de un poder nuevo y contenido. Estia lo observó, con una silenciosa mezcla de orgullo y profunda aprensión agitando su interior. Había observado su rigurosa rutina, la absoluta dedicación que lo impulsaba más allá de los límites normales. Su propia batalla interna con Grace of the Hollow Star era una corriente subterránea constante, ese anhelo sutil y penetrante de su atención, su calidez, incluso cuando la mente de su diosa le recordaba su naturaleza maldita. El secreto de su completa falna pesó mucho, especialmente su pregunta sobre Grace de la estrella hueca. Kael llamó Estia una mañana, interrumpiendo sus ejercicios de espada. Ahora que has tenido unos días para recuperarte, es hora de que te equipemos como es debido. Esa espada de hierro no le servirá a un aventurero de nivel 2, sobre todo a uno como tú. Kael bajó su espada, secándose el sudor de la frente. Mi espada me sirve bien, Dios afirmó con voz serena. En realidad no sintió ninguna incomodidad por su agarre, su habilidad Bladebond significaba que la conexión era con él, no con la calidad inherente del arma. Estia sonrió radiante. Quizás para ti, Kael. Pero aún quedan pieles de monstruos por perforar. Y además, tenemos el Valis. Una buena arma es una inversión. Vamos a ver a Hefesto. Ella fabrica las mejores. Hefesto es mi amigo, pero, ¿y si? Pensó Estia, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Kael asintió tras unos momentos de reflexión.
La espada que tenía en la mano estaba astillada y ligeramente agrietada. Para él tenía sentido conseguir una nueva arma. Fue un paso hacia el progreso, hacia estar mejor equipados para proteger y proveer. Él no se opondría. El paseo por horario fue animado. La ciudad bullía de vida, un tapiz vibrante de comercio, aventureros y alguna que otra deidad ambulante. Kael lo observó todo con su habitual intensidad silenciosa, las diversas razas, la cacofonía de los vendedores, la enorme escala de los edificios. Sintió una extraña mezcla de desapego y un creciente sentido de pertenencia. Este era su nuevo hogar, por ahora. Finalmente llegaron a la fortaleza de la familia Hefesto, un enorme complejo dominado por el rítmico sonido de los martillos sobre el acero, el resplandor de los hornos y el acre olor del humo del carbón. Era un lugar de industria y poder puro, mucho más grandioso que la humilde iglesia de Hestia. Hestia lo condujo a través de la entrada principal. Allí, en medio del rugido de una forja imponente, una figura con cabello rojo intenso atado en un moño desordenado y un parche que cubría su ojo izquierdo trabajaba con sorprendente gracia, martillando un trozo de metal brillante. Esta era Hefesto, la diosa herrera. Hefesto no levantó la vista de inmediato, tenía el ceño fruncido en señal de concentración. Escuchó los pasos, luego dejó de martillar y echó un vistazo. Su mirada se posó en Hestia, y un pequeño ceño casi imperceptible tocó sus labios, rápidamente seguido por una sonrisa cansada. Hestia. ¿A qué debo el placer? No me digas que viniste por otro préstamo. No dirijo una organización benéfica, ¿sabes? Hestia, ignorando el golpe, sonrió radiante, con las manos entrelazadas como una niña. No, hoy no hay préstamos. Hefesto, mira. Este es Kael Arvent. Mi primer y único miembro de la familia. Capítulo 19, La espada de Hestia. Hefesto abrió los ojos de par en par, con una genuina sorpresa reflejada en su rostro. Se enderezó por completo y bajó el martillo. ¿De verdad conseguiste uno? Por fin. Después de todos estos años. Eso es maravilloso, Hestia. Me alegro muchísimo por ti. Miró a Kael con una mirada amable, aunque todavía evaluadora. Y no cualquier miembro de la familia, continuó Hestia, rebosante de orgullo, inclinándose con aire conspirador. Se acaba de unir y ya es nivel 2. No se lo he dicho a nadie más que a ti, porque eres mi amiga y sé que puedo confiar en ti. Hefesto se quedó paralizado. Su ojo visible pasó de Kael a Hestia, luego volvió a Kael, observándolo con percepción divina. Una repentina y brusca inspiración. ¿Nivel 2? ¿En un solo día? Eso es simplemente ridículo. Una risita seca y sardónica escapó de sus labios, con un destello de diversión en sus ojos. Entonces debes ser un héroe. Su expresión se transformó inmediatamente en preocupación por su feliz e ingenua amiga. Hestia, esto es increíblemente peligroso. Los demás dioses lo destrozarán si intentan atraparlo. Sobre todo Freya, Loki, Apolo, tienes que tener mucho cuidado. Esto debe mantenerse en secreto. Oculta su nivel al menos durante unos meses. No lo divulgues. Mientras hablaba, Hefesto lo sintió. La calidez sutil e inexplicable. La suave atracción. Una serenidad profunda y resonante que emanaba de Kael, atrayéndola, haciéndola desear simplemente disfrutar de su presencia. ¿Qué es esta sensación? Es como si me sintiera atraída por esta niña, se dijo Hefesto al encontrarse con la mirada de Kael, quien le sonrió cortésmente. Su habitual brusquedad se desvaneció, reemplazada por una fascinación extraña e involuntaria. Hefesto no sabía que estaba siendo afectada por la gracia de la estrella hueca, ni siquiera los dioses podían escapar de ella. Esa sensación la cautivó por unos segundos, calidez y sensación de ser amada. Sintió un dolor desconocido en el pecho, una repentina y poderosa necesidad de tenerlo cerca, de protegerlo como si fuera su hijo.
Apartó el pensamiento con violencia. Es de Hestia. Y la felicidad de mi amiga importa más. Pero el deseo fugaz y posesivo era innegable. Sí, sí, lo sé, dijo Hestia, agitando una mano con desdén, aunque sus ojos mostraban profundo agradecimiento por la preocupación de su amiga. Con su sonrisa familiar y molesta, agregó. Ahora, Hefesto, quería hacerte un favor. Sabía que estabas aquí por algo, dime, ¿qué necesitas?, dijo Hefesto mientras se ponía la mano en la frente. Su amiguita se aprovechó de ella demasiadas veces. Bueno, quería que le hicieras un arma a Cael, específicamente una espada, por favor. Hefesto, harías lo que fuera por mí. Hestia sonrió descaradamente. Hefesto entrecerró los ojos y suspiró. Hestia, sabes que las armas a medida son muy caras. Lamento decirlo, pero no creo que tu familia pueda permitírselo. Vamos, Hefesto. Por mí. Tu mejor amigo, suplicó Hestia, haciendo pucheros y prácticamente saltando. Quiero un arma para él, es el primer miembro de mi familia, y es el único que quiso unirse solo por mí, Hefesto, por favor. Hefesto se frotó la sien y luego miró a Cael, quien observaba pacientemente. La atracción de la gracia de la estrella hueca era constante, una suave calidez en lo profundo de su mente. Bien, refunfuñó. Solo para ti, Hestia. Miró a Cael, evaluando su potencial con un leve gesto de compromiso. Cael, ¿vale? Ven conmigo, me ayudarás. Lo harás tú mismo, exclamó Hestia emocionada. Por supuesto. Hefesto suspiró. No puedo involucrar a mi familia en un asunto privado entre tú y yo. Hestia, con expresión infantil de emoción, dijo. ¡Guau! Incluso en el cielo te conocen como Devan Smith. Y lo harás personalmente por mí. ¿Lo olvidaste? Esto no es el cielo, no podemos usar nada de mi poder divino, respondió Hefesto. Hestia, sin importarle, saltó emocionada. No me importa, lo que me hace más feliz es que eres tú quien lo está logrando. Así comenzaron las semanas. Hefesto, impulsada por su orgullo profesional y sutileza, se entregó a la monumental tarea. Trabajó incansablemente, mientras el sonido metálico de su martillo resonaba en la forja día y noche. Cael estuvo a su lado, ayudando con tareas básicas o simplemente observando. La exigencia física y mental era abrumadora, para el segundo día estaba extremadamente privado de sueño, con los ojos pesados. Hestia, al observarlos, no entendía por qué, pero sentirse celosa al ver a Cael trabajar con Hefesto apareció sin querer. Finalmente, después de una semana de trabajo incansable, la obra maestra quedó completa. Hefesto la levantó, un arma forjada no solo de metal, sino de esfuerzo incansable y una sutil inspiración divina. Su superficie pulida relucía, irradiando un poder contenido. Usó la sangre y cabello de Hestia, y algo de su propia esencia, como un vínculo especial con Cael. El tipo de crecimiento que exhibes, un arma normal no duraría mucho. Esta será una extensión de quien la porte. Es la primera de su tipo que he creado. Espero que te ayude, Cael. Su voz se suavizó, reflejando orgullo y afecto. Ahora que la atadura permanece, Hestia, ven aquí y quítate el guante, dijo Hefesto, colocando la espada sobre un paño. Hestia obedeció. Hefesto indicó. Ahora, desliza tu dedo sobre la espada. El metal oscuro brilló brevemente y apareció un grabado azul divino. Cuando la luz desapareció, Hefesto levantó la vista y sonrió. Está hecho. Hestia, tan emocionada que el guante se le cayó de la boca, gritó. Está hecho. Está hecho, y saltó hacia Cael, quien la atrapó. Al instante, la divinidad de Hestia se anuló. Hefesto quedó boquiabierta. ¿Qué? Jadeó, mirando fijamente a Cael.
Hestia. No puedo sentir tu divinidad. Hestia, riendo nerviosa, explicó. Ah, bueno, Hefesto, ¿recuerdas que dije que es especial? Tiene una habilidad de desarrollo llamada perforador de velo. Cuando toca a un dios o diosa, su divinidad se anula mientras el contacto permanezca. Hefesto comprendió con horror y asombro. Divinidad negada, es decir, si una diosa es tocada por él y tienen relaciones, pueden tener un bebé. La idea despertó un anhelo profundo, inherente a toda diosa. Hestia miró a Cael, sonrojada, mientras él la abrazaba profusamente. ¿Estará dispuesto a dejarme embarazada, incluso siendo tan normal? La pregunta cruzó por su mente, provocando un sonrojo inmediato. No me importaría si lo hiciera, murmuró Hestia. Capítulo 20. Celos. Cael se encontraba en una situación peculiar. Por un lado, su propia diosa, Hestia, se aferraba a él, con el rostro apretado contra su pecho, clara señal de su inmensa alegría. Por otro lado, la formidable diosa de la forja, Hefesto, lo observaba con una intensidad que, a pesar de su semblante tranquilo, le provocó una sutil punzada de inquietud. Estaba un poco abrumado por la repentina oleada de emociones y la cercanía física, pero su expresión permaneció serena, con una sonrisa cortés en los labios. Con delicadeza, bajó a Hestia al suelo. Hestia emitió un leve sonido de protesta al tocar el suelo, pero su irritación se desvaneció al instante cuando Cael, con un gesto reconfortante, le puso la mano sobre la cabeza y le alborotó el cabello con suavidad. Su mirada se suavizó y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Cumplido momentáneamente su deber hacia Hestia, Cael desvió su profunda mirada azul hacia Hefesto. En el momento en que sus ojos se encontraron, Hefesto se estremeció, un temblor sutil la recorrió. La atracción inconsciente de Grace of the Hollow Star se intensificó, una fuerza silenciosa que la volvió hipersensible a cada pequeño movimiento de Cael. Cada gesto, cada respiración suya, parecía lo más cautivador del mundo. Cael, completamente inconsciente del efecto que tenía, le ofreció otra sonrisa cortés y apreciativa. Esto solo empeoró la situación para Hefesto. Su corazón empezó a latir más rápido, una oleada de timidez la invadió, y rápidamente apartó la mirada, con las mejillas ligeramente rojas. Instintivamente se tapó el ojo visible con una mano, como para protegerse. Cael, al ver su reacción, se sintió confundido. Mantuvo su sonrisa educada mientras procesaba la situación. Parece tímida. Tengo que agradecerle como es debido por la espada y por ser amable con la diosa. Creo que un beso en su mano bastaría, como gesto formal y respetuoso. Decidido, Cael avanzó con fluidez y firmeza. Tomó con suavidad la mano de Hefesto, su tacto la hizo sentir vulnerable y dejó escapar un jadeo. Pero su siguiente acción la hizo desmayarse. Cael colocó sus labios sobre su mano, un gesto suave y respetuoso. Gracias, diosa, Hefesto murmuró, por ser amable con mi diosa y conmigo. Sabía que su toque podía anular su divinidad, quizá pretendía sorprenderla y ablandar su corazón, una forma única de expresar gratitud. No esperaba que se desmayara de repente. Con rapidez, Cael la sujetó por la cintura, impidiéndole caer al suelo, levantándola sin esfuerzo como si fuera una princesa. Está cansada, pensó, frunciendo ligeramente el ceño. Naturalmente, concluyó que Hefesto debía estar agotada por trabajar toda la semana. La idea de que ella estuviera enamorada de él le parecía imposible, seguía viéndose a sí mismo como un hombre sencillo y sin atractivo extraordinario. Cael la cargaba ahora con una expresión preocupada, pero aún tranquila. Es muy ligera, pensó mientras observaba el rostro abrumado y sonrojado de Hefesto. Se giró hacia Hestia, buscando consejo, pero la vio fruncir el ceño, confundida. Suspira, forzando una sonrisa para ocultar sus verdaderos sentimientos. La mente de Hestia se agitaba, una tormenta de emociones. Nunca había visto a Hefesto así.
Debía ser la habilidad de Cael la que la afectaba. Temía esta situación desde el principio. Durante las semanas que Hefesto y Cael trabajaron en la espada, Hestia había observado los cambios. Cada vez que venía a ver cómo progresaban, notaba el sutil cambio en la expresión de Hefesto al acercarse a Cael. Era evidente que su amiga estaba profundamente afectada por la habilidad de Cael. Odio este sentimiento, pensó Hestia, agarrándose el corazón, atravesada por celos. Ni siquiera ella, una diosa, pudo resistir la atracción. Pensaba que Hefesto, con su férrea voluntad, no se vería afectada. Quizá ningún ser vivo, divino o mortal, pueda resistirse por completo a él. Cuanto más cerca estabas, cuanto más tiempo pasabas con él, más te atraía, como una corriente invisible. Es realmente una maldición, murmuró Hestia, con la cabeza gacha y los celos creciendo en su interior. Lo quiero solo para mí, lejos de todas las demás diosas y mujeres que inevitablemente caerían bajo su hechizo. Cael, ajeno a la agitación de su diosa, llevó a Hefesto a su dormitorio. La habitación estaba sorprendentemente ordenada para un maestro forjador, con planos y muestras de metal cuidadosamente apiladas sobre un escritorio. La colocó con cuidado en la cama, asegurándose de que estuviera cómoda. Vio un bolígrafo y un papel sobre el escritorio y, recordando su pensamiento anterior, escribió unas palabras de agradecimiento, una nota sencilla y sincera para ella. Tras dejarla en la mesita de noche, salió silenciosamente y se acercó a Hestia, quien seguía cabizbaja, absorta en sus pensamientos. Cael sonrió levemente ante su postura inclinada. Debe estar celosa porque recogía a Hefesto, jaja. Divertido por lo que percibió como acciones infantiles de su diosa, rió suavemente. Hestia, aún sumida en sus pensamientos, fue de repente tomada en brazos por Cael. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionada, y sus mejillas se tiñeron de rojo intenso, invadida por una oleada de felicidad. El abrazo repentino fue un bálsamo para su corazón atribulado. No te preocupes, diosa, dijo Cael, abrazándola con seguridad. No te dejaré. Serás mi única diosa. Las palabras de Cael, que buscaban calmarla, fueron interpretadas por Hestia como una declaración de amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sonreía, mezcla de alegría y alivio. No lo sé, Cael, pero estoy tan feliz, exclamó con emoción. De repente, abrazó su cuello con fuerza, enterrando su rostro en su hombro. Luego levantó la cara y lo miró unos segundos antes de abrazarlo aún más intensamente. Diosa, no puedo respirar, logró jadear Cael, siendo deliciosamente sofocado, pero no se apartó, estaba disfrutando la sensación, todavía era un hombre. Hestia, aunque lloraba lágrimas de felicidad, sentía un persistente temor en su interior, una pequeña semilla de ansiedad entre la alegría. Oh, Cael, pensó, aferrándose a él como para alejar lo inevitable. Si no tuvieras esa habilidad, no sentiría tantos celos. Pero pobrecita, es como si el mundo quisiera hacerte la vida imposible, atrayendo a todos hacia ti y haciéndome sentir tan posesiva. Abrazó más fuerte a su único, maldito y absolutamente preciado miembro de la familia. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la Niebla. Lucifer Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri. Skeleton. Souta. Croune Gotes. Nac. Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El Jugador. Lady Deirdre. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenobón.
Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Shinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Capi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordan Muñoz. Eric Zamora. Bokchi de Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfix. Jonathan Fernando Diego Morales. El Diu. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Bon. Skuy Wolf. Luis Fernando. Saiko. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez.
Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest I.O. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Yausumaki. Cosme Márquez Tecpa. Kotori Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.